Hola, hola, ¿qué tal? Como siempre me cambia la carita Instagram. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que se suman a este programa. Creo que es el séptimo programa de dependencia emocional. Y bueno, llegué un poquito tarde hoy porque se me pasó la hora. Pero bueno, aquí estoy nuevamente desde La Conquista. Este es el lugar donde, en realidad es el lugar donde nací prácticamente y que luego se convirtió, era mi casa de familia, de chica, de pequeña, y luego se convirtió o lo convertí en el lugar donde vivo y trabajo. Y todo este espacio donde siempre me ven, en los diferentes espacios donde siempre me ven, son parte de La Conquista Espacios, un lugar que creé para que las personas vengan a manifestar todo su potencial, que trabajen desde la armonía de su ser. Y bueno, son bienvenidos para los que quieran compartir acá conmigo en cualquier momento. Bueno, muchas gracias por compartir este momento. Hoy el tema que nos toca es el miedo a brillar. Y quiero darle las gracias a Salo, Pupi. Hoy estaba leyendo sus comentarios en YouTube de un video que realicé hace un año atrás más o menos, un poco más quizás. Fue el primer video que levanté y bueno, y tiene mucho que ver con esto que vamos a hablar hoy. Tiene que ver mucho que ver con el miedo a brillar. Y gracias, Pupi, por esos comentarios que me hiciste. Voy a estar hablando en uno de los programas de dependencia emocional sobre la vida es injusta, así se llamaba el programa en ese momento. Y bueno, fue un momento en que yo empecé, un día que empecé, me animé a a filmar un video para YouTube y después hubo un corte, hasta que después este año volví a animarme a salir a las pantallas, ¿verdad? Bueno, y gracias por tus comentarios. La verdad es que me trajo a memoria un montón de cosas, un montón de sensaciones que había vivido en ese momento. Vino así como anillo al dedo, yo me había olvidado de ese proceso y de todos los procesos que yo había vivido anteriormente en el trabajo que tenía antes y que tiene que ver con esto de brillar, con esto de qué nos pasa que tenemos miedo de brillar. Entonces fue así así como una ráfaga de emociones y de sensaciones que me vinieron en ese momento al recordar todo lo que yo había vivido, todo lo que ya pasé y todo lo que me limité para brillar, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir brillar? ¿Qué es brillar? Brillar para mí es el acto de manifestar tu luz propia. El acto de manifestar mi luz propia. Porque cada uno de nosotros tenemos una luz. Todos somos luz. En realidad no es que tenemos luz, pero somos luz. ¿Y qué tanto estamos manifestando la luz que somos? Nuestra fuente es la luz. Pero muchas veces nos sentimos separados de esa luz. Muchas veces sentimos que esa luz no es luz. O creemos, no es que sentimos, creemos desde el pensamiento, desde las creencias, que esa luz no es luz. Pero eso es simplemente una creencia. En realidad, todos somos luz, porque todos, absolutamente todos y cada uno de nosotros, incluyendo esta almohada, esas plantas que ven atrás, las piedras, todo viene de la misma fuente y todo tiene luz propia. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa que no estamos pudiendo ver esa luz que tenemos? Y más, ¿qué es lo que nos pasa que no podemos manifestar la luz
que somos, porque tenemos miedo. Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí 1000 veces, ¿verdad? Cuando viene una persona y te reconoce y te alaba y te dice: ay, Jazmín, qué linda que sos, qué luz tenés. ¿Se te parece? Qué bien diste esta o tal otra conferencia. Ay, en serio, ay, no sé, ¿será? Qué bueno está este trabajo. Sí, lo hicimos con fulano, mengano, sultano. Sí, mis compañeros y yo. ¿Cómo nos cuesta reconocer nuestra luz? Porque desde la creencia que tenemos, eso muchas veces, o mejor dicho, muchas veces sí, nos han enseñado como que es ser orgullosos, ser vanidosos. ¿Y por qué nos vamos hacia ahí? En realidad, somos luz y la manifestación de esa luz debería ser de una manera totalmente natural y fluida. Y capaz que ni nos diríamos: ay, qué lindo esto, qué lindo lo otro, porque capaz que si viviéramos en un mundo donde todos manifestáramos la luz que somos, no necesitaríamos ni siquiera decirle al otro, ni que el otro nos diga, porque vamos a vivir en luz y todos vamos a darnos cuenta de que somos luz. Pero no vivimos así. Entonces, muchas veces nos hemos bloqueado, hemos anulado nuestra luz o hemos ocultado nuestra luz por miedo. Por miedo al que dirán, por miedo a que nos juzguen y por un montón de miedos que pueden aparecer y que tienen relación con algo de la historia de nuestras vidas. Y el título de hoy es El miedo a brillar, justamente. Yo estuve trabajando 17 años en una compañía multinacional como gerente de marketing la mayor parte de mi vida profesional. Y en esta empresa yo tenía que hacer muchas presentaciones, no solamente en español, sino también en inglés. Y yo recuerdo que para mí era una tortura tener que primero que preparar la presentación, y yo siempre dejaba para el final armar esa presentación. Esa presentación tenía que pasar primero por las manos de mi jefe, por supuesto, del gerente general de la empresa. Tenía yo que hacerle una presentación previa entre todos los compañeros y todos los gerentes que estábamos en sala, presentar, y si tenía sentido la presentación corría y bueno, genial, si no se hacían algunos ajustes. Generalmente yo tenía que hacerle ajustes. ¿Por qué? Porque las veces que me ponía a hacer la presentación lo hacía con tanto miedo y desgano que no me salía bien de buenas a primeras. Entonces la segunda vez ya era un patrón que yo cogí, ¿verdad? Un patrón que se generó en mí. La segunda vez que preparaba la presentación era espectacular ya. Ya tenía un sentido, empezaba, continuaba, tenía sentido lo que yo escribía y lo que yo preparaba. Sin embargo, a la hora de hacer la presentación verbal, ya sea en inglés o en español, toda la presentación se hacía en inglés, escrita en inglés, a veces presentábamos en inglés, a veces en español. Así que imagínense, que inglés, que no es mi idioma materno, era tremendo, pero aún en español, ¿verdad? Y yo recuerdo que tenía tanto miedo de pararme frente a la gente y empezar a hablar, que me metía en el baño y oraba y le pedía en ese momento al Espíritu Santo que me diera la fuerza y me diera la tranquilidad para poder hablar, porque era tal el terror que tenía de pararme frente a los demás y hablar.
O sea, esto que estoy haciendo ahora. Bueno, entonces en aquella época, y eso fue todos los años de mi vida que trabajé ahí, trabajé 17 años y aún así siempre tenía ese miedo dentro de mí. Igualmente salía yo, presentaba, a veces sentía que me temblaba la voz y después con el correr de los segundos, los minutos ya iba yo asentándome y tranquilizándome y podía hablar. Según me decían mis compañeros, y acá para que se den cuenta lo que estaba diciendo, el ejemplo que decía al principio, según me decían mis compañeros, con tanta naturalidad hablaba que parecía que estaba conversando con mis cuates, con mis amigos, con mis compañeros. Yo no percibía eso, porque yo no me reconocía. Yo no sabía que ya en ese momento yo me paraba y dejaba manifestar mi luz, aunque sea un poco. Sin embargo, no sabía que eso que yo estaba haciendo ahí, wow, ahora me hace una cosa acá, porque cuando estamos en este proceso del despertar nos vamos dando cuenta de las cosas en la medida que a veces que las vamos contando. Y yo no me daba cuenta, no me di cuenta en esos 17 años de trabajo, que manifestar mi luz implicaba pararme ahí enfrente a hablarle a la gente y compartir las experiencias que tenía, que es lo que hoy estoy haciendo. Si bien en ese momento, entre comillas, no compartía las experiencias que tenía, sino cómo iba el negocio, pero cómo hubiese sonado eso si yo lo acunaba y lo veía como una experiencia propia. Yo no lo tomaba como algo propio, tenía tanto temor, tanto miedo del juicio de los demás, que no me conectaba con lo que yo estaba haciendo verdaderamente. Hoy puedo decir que fueron años muy productivos para mí. Hoy uso muchísimo de ese marketing que aprendí ahí para mí, para mi vida, para mi trabajo, ¿verdad? Pero en ese momento yo no era consciente de lo que yo ya estaba haciendo y que la vida me puso, vamos a decir así, contra la espada y la pared, porque yo no podía decir que no en la posición en la que yo estaba. Yo no podía decir, no, yo no quiero presentar. Bueno, podía decir, pero entonces me sacaban del puesto, ¿verdad? Entonces, ahora me doy cuenta de cómo la vida me llevó ya por ese proceso sin darme mucha opción de decidir. Bueno, sí, tenía la opción de decidir, pero bueno, tenía que hacerlo. Hoy día nadie me pone, más que yo misma, en la posición de poder compartir mi luz a través de una cámara con gente que me mira de diferentes lados del mundo y de mi país mismo. Y es impresionante porque cuando uno es el que tiene que hacerlo, sin que nadie le esté exigiendo, uno se puede soltar y uno puede dejarse a la deriva y puede evadirse y puede huir de su luz, de la manifestación de su luz. Entonces, fue muchísimo el tiempo, había sido que me doy cuenta ahora que yo ya estuve haciendo esto sin ser consciente de que era la manifestación de mi luz propia empezando a fluir, tratando de salir muchos años, hasta que al fin me permití. ¿Qué me pasaba? ¿Qué me pasaba a mí que yo no podía manifestar eso? Yo ya les conté en otros programas que cuando yo era pequeña, tenía más o menos 7 años, yo recibí un dictamen, un juicio, pero lo tomé como un dictamen, como una ley, pero yo recibí un comentario de mi mamá
que era un juicio suyo, era la manera en que ella veía las cosas, ¿verdad? Entonces ella me dice una frase y a mí esa frase se me queda impregnada en la mente y en el alma. Y esa frase me acompañó a mí durante toda mi vida, impidiéndome manifestar la luz que soy. Esa frase estaba tan escondida en mí que a pesar de que yo es como que, ¿saben cuando, ay sí, me decían así o me decían asá cuando era chica, me daban este apodo o aquel otro? Siempre son recuerdos que tenemos que están ahí, que surgen cada tanto, ¿verdad? Pero yo no sabía cuán profundamente caló esa frase en mí. Y estaba acá, y digo acá porque estaba escondida, tan escondida que yo no la podía, no podía identificar el impacto que tenía en mi vida, hasta que un día lo descubrí y me di cuenta de que esa frase fue tan importante en mi vida, fue una creencia maestra y limitante tan importante que no me dejaba manifestar mi luz propia. No me dejaba ser yo misma. Y esa creencia tenía que ver con lo que yo decía. Porque tal fue el shock que tuve yo cuando niña que la verdad es que en ese momento no me acuerdo qué dije, pero sí recuerdo que lo que se generó en mí fue un bloqueo tan grande que yo cerré mi boca y mi corazón y dejé de llorar. Me convertí en una niña fuerte que creó una barrera tan fuerte para protegerse del dolor que causaba esa palabra en mí, esa creencia que causó en mí. Y desde ese momento yo dejé de compartir con mi boca lo que pensaba. Y en la escuela, cuando la profesora preguntaba algo, yo no levantaba la mano para hablar, aunque tuviera que opinar. Y en la adolescencia tampoco, y en la facultad tampoco, y en el trabajo tampoco. No manifestaba lo que pensaba porque tenía miedo del juicio de los demás. Fue tremendo cómo durante tantos años yo oculté mi luz. ¿Y qué es el miedo? ¿Qué pasa con ese miedo? Yo les estoy contando dónde es una de las raíces de donde nació mi miedo, porque hay muchas, aparte de las vivencias muy personales e íntimas que nosotros tenemos, que cada uno de nosotros tenemos. Existe también lo que se llama la conciencia colectiva. Y la conciencia colectiva es aquello, a mí me gusta decir que es como si fuese una nube en donde todos estamos inmersos a un nivel de inconsciencia. No nos damos cuenta de que hay paradigmas marcados en nuestras vidas, en el colectivo de la gente, ¿verdad?, que nos impide realmente ser conscientes. Y esto, hay una teoría que muestra el iceberg. Si ustedes ven el iceberg, se ve solamente la punta del iceberg. Y esa punta del iceberg, que sería un 20%, es la parte de conciencia en la cual vivimos. Y el 80% está todo nuestro inconsciente. Y ahí hay muchas cosas, aparte de lo que es el inconsciente propio, está el inconsciente colectivo, está lo transgeneracional, hay muchísimas cosas de las cuales no somos conscientes y que nos afectan en la vida día a día, que nos afectan para manifestar nuestra luz.
Hoy tenía una conversación con mi mamá, justamente. Otra vez me viene esto, justo como anillo al dedo. Entonces, una de las creencias limitantes que yo tuve y que en mi familia existe es la de que no somos emprendedores y no somos capaces de emprender algo propio. Entonces, vivimos como dependientes en empresas para otras personas. ¿Sí? Entonces, estábamos hablando de una persona de la familia que no toma muchos riesgos o casi nada. ¿Sí? Y al principio mi mamá decía, y bueno, pero ¿por qué no hizo esto, no hizo lo otro? Y bueno, yo le decía que mamá, esa es una de las limitaciones que tenemos en la familia, o que tienen, porque yo me salí de ese paradigma, me salí de ese cuadrado, de esa zona de confort para ser independiente y dejar que mi luz propia brille desde donde yo quiero, desde donde yo soy. Entonces hablábamos de esta persona y decía, bueno, pero ¿y por qué no hace? Y qué sé yo. Y fue muy simpático porque al ratito empezaron a saltar las creencias limitantes que ella tenía, de las cuales no es consciente. Y decía, claro, y no porque no hizo esto. No. Bueno, lo que pasa es que nosotros no somos luego, no nacimos para ser independientes. No tenemos pasta para eso. Y esa es una creencia que está tan metida en nuestra mente, porque eso viene de la mente, no viene del corazón, ojo, tan metida en nuestra mente que no nos permite avanzar. De hecho, a mí me llevó por lo menos los últimos 8 años de mi vida en esa empresa multinacional, decidir qué hacer con mi vida, salir de ahí para poder empezar a manifestar mi verdadero ser, mi verdadera esencia, desde donde yo soy, ¿no? ¿Y qué pasaba? El miedo. ¿Qué nos pasa? Es el miedo, ¿sí? Y el miedo es lo que nos conecta con nuestro dolor emocional subyacente. Por eso les conté la historia de la nenita, de la niña que era yo cuando chiquita, ¿qué me pasó? Yo, por el miedo a que me duela y por el miedo a que me sigan juzgando, dejé de hablar. Porque hay un miedo subyacente, hay algo que me conecta con una situación anterior y que me impide a mí avanzar. Tengo un juicio que me impide avanzar. Y ese dolor emocional, como no fue sanado en aquel momento, me acompañó prácticamente toda mi vida hasta que yo fui consciente. Y cada vez que yo quería emprender y cada vez que quería hacer algo por mi cuenta y cada vez que quería tomar yo la decisión de seguir lo que a mí me gustaba en la vida y dejar todo lo que los demás esperaban de mí, me bloqueaba, tenía miedo y me volvía a trancar. Entonces, así pasan los años en donde vivimos pendientes de la aprobación del otro muchas veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que nosotros estamos haciendo a través de ese miedo es proyectándonos. Primero, por un lado, nos viene el juicio, yo no puedo. Y por otro lado, estoy proyectándome hacia algo que podría pasar. No estoy viviendo ahora, sino en mí está, no me van a aceptar, no me van a reconocer, esto no va a funcionar, allá, siempre adelante, ¿qué podría pasar? Y cuando nosotros estamos desde esa posición, donde nos proyectamos allá adelante, en vez de estar aquí y ahora, lo que nos está pasando es que estamos conectados con el ego,
no con nuestra esencia y con nuestro ser. Estamos conectados con el ego, porque el ego, que es esa personalidad falsa que creamos de nosotros mismos, nos conecta con el miedo. Ese ego está anclado en nuestros pensamientos. Se manifiesta a través de nuestros pensamientos o es nuestro pensamiento. El ego es la identificación con la mente. Y yo no soy mente. Yo soy un ser. Yo soy esencia. Soy conciencia. Ustedes pueden ponerle una forma a la palabra conciencia. Podemos llamarle energía, podemos llamarle espíritu, podemos llamarle alma. No sé cómo le quieras llamar. Lo que somos de verdad, el yo soy, que contaba en la clase pasada, el yo soy. ¿Sí? No necesito ponerme etiquetas. Las etiquetas surgen a nivel mental. Las etiquetas surgen desde el ego que necesita identificarse con algo para seguir existiendo. Es una máscara. Y el ego, cuando uno tiene miedo, está el ego defendiendo su existencia. Porque si nosotros le sacamos del medio, ya no existe. Si nosotros acortamos la brecha entre lo que estamos proyectando hacia el futuro, de lo que podría pasar a lo que es ahora, aquí y ahora, se cierra la brecha. No existe mañana, solo hoy. Y cuando yo puedo entrar en ese momento de solo hoy y puedo observar que lo que estoy pensando está en relación con otro momento que no es ahora, y que está relacionado con juicios, con creencias, cuando yo puedo lograr ver eso y puedo separarlo de mí, entonces me encuentro en el aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora sencillamente no tiene juicio. El aquí y el ahora, te invito a que lo mires ahora mismo. ¿Qué hay ahora en mi vida? Si yo tengo miedo de hacer algo, piensen en alguna situación en la que siempre tienen miedo de. Mírenla, obsérvenla. Obsérvenla. Y ahora pónganse en la situación de la hora. ¿Qué pasa ahora? Ahora no existe nada de eso que yo estoy mirando adelante. Ahora soy yo. Y ahora que soy yo, todo lo que les conté antes, mirando mis 17 años de experiencia, hablando, ¿sí? Dando conferencias, haciendo presentaciones, hasta en otro idioma que no es el mío. ¿Cómo es? ¿Cómo es que hoy yo puedo sentarme acá y hablar desde mi ser y desde la naturalidad? Porque estoy en el ahora. Eso pasó, pero fueron 17 años en donde yo no fui consciente, donde había una brecha entre el aquí y el ahora y la proyección que yo me generaba en base a los juicios que tenía y a las creencias que tenía. Por eso es tan importante poder observar lo que nos está pasando. Lo primero que nos ocurre cuando tenemos miedo es que se genera una emoción en nosotros. ¿Por qué? Porque la emoción es el resultado del cuerpo, es la manifestación que tiene el cuerpo a un pensamiento.
Esa es la emoción. Entonces, cuando tenemos miedo, el miedo es una emoción. Necesitamos mirarle a ese miedo. Y necesitamos trascenderlo. Pero ¿cómo trascendemos ese miedo? ¿Alguien quiere contar ahí? Están libres de comentar si quieren, ¿eh? ¿Cómo trascendemos ese miedo? Pone tu mano en tu corazón. Cerrá tus ojos. Respira profundo y sentite. Porque ese miedo lo vas a trascender sintiéndote. Sintiendo tu corazón. Que no es la mente. Porque tu corazón sí está relacionado con tu ser, tu sentir, no tu emoción, que no es lo mismo. Perdón. Desde el sentir podemos darnos cuenta de que hay un dolor. Viene el miedo, pero detrás del miedo hay algo. Hay ansiedad, hay pánico, hay nerviosismo, hay temor, hay fobia. Detrás del miedo, yo puedo sentir profundamente qué me pasa, haciendo una conexión con mi corazón. Y desde ahí preguntarme de qué yo me estoy defendiendo con ese miedo. ¿De qué me estoy defendiendo? ¿A qué le tengo tanto miedo? ¿A que el otro me hable? ¿A que el otro me juzgue? ¿A que el otro me diga otra vez? Fíjense que todo está en una proyección, no en mí, en el aquí, en el ahora y en el quién soy, sino en todo lo que mis creencias me están mostrando. Todo lo que en esa inconsciencia yo viví toda mi vida creyendo que era real. Y hoy no es real. Porque hoy soy consciente. Porque hoy yo puedo ver qué es lo que a mí me afectó antes. Hoy yo puedo comprender quién soy, más allá de juicios y etiquetas que me puse y me pusieron, y la sociedad, y la cultura, y la religión. Yo soy. Y puedo tener la libertad y la decisión, desde esa conexión conmigo misma, de manifestar quién soy. Y empezar a hablar. Y me viene una y otra vez la imagen de ese primer video que hice, que les comentaba al principio, porque como una seguidora me escribió y me dijo, por favor, hacé un video de este tema en el programa en vivo. Y yo volví a mirar el video por partes y mi semblante era totalmente diferente al que hoy puedo tener aquí. Hoy me siento libre, hoy me siento suelta. No les digo que siempre estoy así. A veces me da cosita sentarme a hablar. ¿Por qué? Porque justamente pasa esto que les estoy contando. No me conecto conmigo misma. Pero en el momento que yo me conecto conmigo misma, yo me siento libre. Y sé que puedo manifestar mi luz propia. No necesito a nadie que me esté dando esa luz, porque yo soy esa luz. Y me dejo ser. ¿Cuántas veces en nuestras vidas apagamos nuestra luz? Le ocultamos, le bloqueamos. En nuestras relaciones de pareja,
Muchas veces dejamos de ser quienes somos por temor a que el otro nos rechace. En nuestro trabajo dejamos de decir lo que pensamos por temor a ser juzgados. Dejamos de plantarnos en lo que realmente nos mueve, en esos valores que nos mueven, por mantener un trabajo o por mantener un estatus. Y lo que estamos haciendo es anular nuestra luz propia. Porque cada uno tiene derecho a ser quien es y a manifestar su luz. Y cuando nosotros aprendamos a hacerlo desde nosotros mismos, vamos a poder compartir eso con los demás y también dejarle a los demás que ellos manifiesten su luz desde quienes son, sin juzgarles y sin que ellos nos juzguen. Entonces, ¿qué necesito yo hacer cuando me doy cuenta de que tengo miedo de manifestar mi luz? ¿Y qué es tu luz propia de repente? ¿Qué es mi luz propia? A lo mejor te preguntas. ¿Sabes qué? Esa cosa que acá adentro está, que clama porque le escuches y no le haces caso, pero sí, ahí es un fuego, a veces con mucha fuerza y a veces sí, ahí está escondidito, pero igual es fuego. Esa es tu luz. Permitite manifestar la luz que sos. No esperar que venga de otro lado. Nadie va a alumbrarte si vos sos luz. Sé luz. ¿Qué necesito hacer cuando me doy cuenta de que estoy con miedo? Y lo más importante es poder conectarnos con el aquí y el ahora para poder empezar a distinguir qué me está pasando, cuáles son esos disparadores que me están generando a mí ese miedo, qué pensamientos tengo al respecto. Anotar, si es necesario, anotarlos. ¿Qué patrones de conducta se generan en mí a raíz de ese miedo? Y yo les cuento lo que a mí me pasa. Me pasó esta semana. Esta semana entré en pánico porque tenía que conversar con personas de ciertas organizaciones y volvió a mí ese patrón, ese miedo, el ego a decirme no podés. Entonces, ¿qué hice yo ese día? Ese día me miré, me observé desde el miedo y me dije, sí, tengo miedo, me vuelve a generar, vuelvo a ver los mismos patrones de conducta en mí. ¿Cuál es el patrón de conducta que yo utilizo con el miedo? Me evado, ¿sí? Una de las cosas es que me evado. En otras situaciones puede ser que te ataco al otro, me pongo a la defensiva y te ataco. Pero uno de los patrones más grandes que yo he vivido es la evasión. Entonces, ¿qué hago? Me evado y dejo de hacer aquello que tengo planeado hacer. Me auto boicoteo. Antes lo hacía siempre, pero ¿qué hice esta semana? Me observé y me dije, sí, me siento así, vuelve a generarse este patrón, lo puedo ver, lo puedo observar y me puedo aceptar hoy desde ahí. Y hoy me permito estar en este estado de aceptación y de asimilación de esto que me pasó y ese dolor con el cual yo me conecto desde esa situación de miedo y me dejo verme así. Y dije yo ese día, así
me veo, así me acepto hoy, así suelto y así me abrazo. Hice eso y dije dentro mío, hoy me permito. Pero esto es hoy, porque mañana me levanto y sé que es otro día. Hoy es hoy y hoy decido esto. Y me quedé no en el estado de culpa, no en el estado de, no sé, voy a seguir evadiéndome, sino que reconocí y acepté y dije, sí, yo me vado cuando hago esto, hoy me voy a tomar el día, mañana, será el hoy. Y hoy me permito estar así, pero me reconozco desde ahí. Ese fue el momento en que yo decidí hacer este programa otra vez, hoy con este título. El miedo a brillar. Porque lo que hacemos es boicotearnos, evadirnos. Porque si me ven voy a brillar. ¿Y qué pasa si brillo? Que hay un factor muy importante del cual yo no hablé. ¿Y qué es? Que esas creencias limitantes que tenemos como familia implican que hay una personalidad dentro del clan familiar que se respeta. Entonces, yo, por temor a ser excluida del clan familiar, excluida, puede ser literalmente excluida o puede ser excluida de, no, vos estás loca, ¿qué estás haciendo? Nosotros no somos emprendedores. Al yo no descubrir o al yo darme cuenta de que mi limitación tiene que ver con un patrón maestro, con una creencia maestra familiar, puedo ver que hay una lealtad oculta a mi familia. Y eso muchas veces es el factor principal por el cual nosotros no manifestamos nuestra luz propia. ¿Por qué? Porque creemos que el otro tiene una percepción de nosotros, que de hecho tiene una percepción de nosotros, que no queremos defraudar, porque ellos nos conocen así, y vos sos esto y vos sos lo otro, vos sos la ovejita negra de la familia, vos sos la rebelde, o no sé, cualquier título que le quieran poner o que ustedes le pusieron cuando eran chiquitas y adolescentes y queda en el tiempo. Entonces, por temor a defraudar las creencias que ellos tienen de nosotros, nos anulamos a nosotras, a nosotros mismos, y dejamos de manifestar nuestra luz. Por miedo. Miedo al rechazo, miedo a la falta de aceptación, miedo al desamor. Pero aquí es la clave, el amor está en mí, no afuera. Desde el momento en que yo reconozco que soy amor y manifiesto mi luz propia, ya no necesito más nada y no necesito más que nadie me reconozca. Simplemente necesito manifestar quién soy. Y bueno, así es que hoy, después de, no me acuerdo cuándo fue, voy a tratar, tenemos unos minutitos más. Ahí le veo a José de Conde. José, te mando un beso grande. Gracias. Recién te uniste, pero estuve contando de ese primer video que grabé después de tener una sesión de coaching contigo, de cómo me alentaste, de cómo me desafiaste,
y estaba mirando hoy ese primer video que no tiene nada que ver con mi yo hoy, con la manifestación de mi luz hoy, ¿verdad? En ese momento tenía tanto miedo. Y gracias, José, gracias. Entonces, realmente fue maravilloso poder ver de vuelta hoy ese primer video que grabé. Poder verme en aquel momento y poder verme hoy. Y haber trascendido todos esos miedos, seguir trascendiendo, seguir mirándolos y no identificarme con ellos, sabiendo que tengo luz, que soy luz y que puedo vivir desde ahí, desde manifestando la luz que soy. Les agradezco a todos los que han participado hoy del programa, les mando un beso enorme. Y les invito a que me pasen sus temas, que comenten. Gracias a todos los que me escriben, que me alientan, que postean mis programas. He visto hoy, me sorprendí, algunos que postean en sus redes. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Con todo mi amor, les mando un beso. Mi amor, gracias. Gracias por estar. Chao, 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 chao. Nos vemos en la próxima clase de dependencia emocional.